tener todo el mundo, pero no todo el mundo lo aprovecha como debe. En este caso, lo que estamos hablando es que en cuanto a la producción artística, al final yo soy historiador del arte, es algo que me interesa bastante, en cuanto a producción artística y defensa del patrimonio, creo que son herramientas sumamente interesantes de cara a poder tener un catálogo digital de todas las obras artísticas o de todo el patrimonio que tenemos, por ejemplo, en España, que es bastante extenso. Bueno, en este caso yo lo que voy a hacer es voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar un poco de lo que son las técnicas de digitalizado e impresión 3D, aunque supongo que todo esto puede ser ya más conocido, y directamente pasaré a hablar sobre casos concretos de defensa del patrimonio y sobre todo de creación artística, que al fin y al cabo es el campo en el que yo me desenvuelvo. Bien, entonces, al final lo que estamos hablando es que nuestro patrimonio, de una manera u otra, puede ser destruido o puede ser no conservado de manera adecuada y tampoco tendremos una manera correcta de poderlo recuperar. Sin embargo, si con esta revolución digital que estamos llevando a cabo en estos momentos conseguimos tener un gemelo digital de todas las piezas, de todos los edificios, de todas las obras, tanto arquitectónicas, escultóricas como pictóricas, lo que podemos hacer es tener una base para poder recuperar y democratizar, sobre todo llevar al público en general, todo este tipo de obras que de otra manera muchas veces no podríamos tenerlos a nuestro alcance. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso de inversión. Lo que estamos es llevando de un mundo físico a un mundo digital las obras de arte. Estamos creando una serie de modelos que luego podremos utilizar de distintas formas, o bien podemos utilizarlos en el campo museístico, en el campo de la restauración, en el campo de la recuperación, y todas estas obras podemos tenerlas catalogadas de una manera mucho más sencilla de la que tendríamos hasta ahora. De hecho, además de esta forma podríamos llegar a ellas de una manera mucho más directa. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Para poder gestionar este mundo digital artístico, lo que tenemos es captar la realidad. Captamos la realidad. ¿Cómo captamos la realidad? Hay muchísimos métodos, los cuales hablaremos algunos más adelante. Esta realidad no es una realidad virtual, es una realidad existente. Estamos llevando un mundo físico, en este caso tenemos el Arco de Triunfo de París, lo digitalizamos. ¿Cómo lo digitalizamos? Con técnicas más o menos avanzadas. De hecho, podemos utilizar técnicas como, por ejemplo, la fotogrametría, que es una técnica bastante antigua, de finales del siglo XIX, pero de una manera ya digital. Hoy en día los avances tecnológicos que tenemos permiten el uso de estas tecnologías más allá de cómo se utilizaban antiguamente. Antiguamente se tomaban una serie de fotografías y mediante mediciones de puntos coincidentes, lo que se hacía es poder generar un modelo físico, pero no un modelo digital. Hoy en día lo que hacemos es tomar datos, ¿vale? Tomamos datos, tomamos geometrías, tomamos texturas, porque ya no es solo que tengamos modelos en los que son elementos 3D, sino que podemos texturizarlos, podemos ver cómo es su superficie, cómo es su color. Eso antes directamente había que pintarlo a mano, sin embargo hoy en día estas texturas quedan directamente plasmadas en los objetos 3D con los que estamos trabajando. Al captar la realidad, lo que hacemos es generar una nube de puntos. Estos puntos generan superficies, generan volúmenes y generan texturas en algunos casos. ¿Vale? Bueno, una breve historia. Tenemos que en el siglo XIX la fotogrametría era de una manera analógica, evidentemente, ya que el desarrollo de estas tecnologías digitales están a partir de los años 70, 80 y mucho más avanzados, en este caso, en los años a partir del año 2000. En la década de 1970-1990 aparecieron los primeros escáneres 3D para la ingeniería, absolutamente fuera del alcance del público en general, eran cosas muy avanzadas, unas tecnologías avanzadas para la época, pero unas tecnologías a las que no todo el mundo tenía acceso. Después, en el año del 2000 al 2020, se democratizó un poco la fotogrametría y sobre todo la impresión 3D. La impresión 3D hasta ese momento era un sistema caro, muy caro. ¿Por qué? Porque había que pagar patentes. Sin embargo, a mediados sobre el año 2007-2008, las patentes fueron venciendo. Al vencer las patentes, salieron las primeras máquinas que estaban de código abierto, eran de código abierto, con lo cual cualquiera podía tener una máquina en su casa. Y en este momento es cuando se ha disparado sobre todo la impresión 3D. ¿Vale? Veremos las tecnologías de impresión 3D más adelante. A partir del 2020, con la IA, hoy en día
todas estas técnicas de escaneado, de fotogrametría, lo que hacen es una especie de reconstrucción predictiva. Ya se basa en modelos ya existentes para crear modelos nuevos, ¿vale? Entonces, lo que hacen es, sobre todo, generar modelos digitales, y en este caso, gemelos digitales. Bueno, ¿cómo se trabaja? Seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán. Lo que hacemos es escanear un modelo o fotografiarlo de forma que podamos diseñar, o sea, generar un modelo tridimensional, el cual lo podemos o bien modificar o bien replicar, ¿vale? Entonces, muy importante es la fase de captación. La fase de captación es en la que escaneamos ese modelo 3D. El diseño podemos diseñar desde cero o podemos utilizar modelos ya escaneados. En cuanto al diseño desde cero, vamos orientado a la creación artística, más que a la reproducción artística de modelos ya existentes. Entonces, el proceso de trabajo, el flujo de trabajo siempre es el mismo. Escaneamos, diseñamos o modificamos e imprimimos en el caso de que necesitamos volver otra vez al mundo real. Entonces, en este caso, el flujo pasa del mundo físico, mundo digital, mundo físico otra vez, ¿vale? Es como un volver al principio. Bueno, todo esto tiene una base no solo en 3D. Esta base la podemos ver plasmada en un modelo 2D con los escáneres planos digitales que pasan a un modelo, digitalizamos el modelo, modificamos el modelo en 2D y directamente lo imprimimos como si fuera un papel, un plotter, una impresora, ¿vale? Pues lo mismo es el proceso en 3D. Necesitamos un escáner, modificamos el modelo y lo imprimimos en 3D. Esto hoy en día, aunque tenemos impresoras industriales, escáneres industriales, hoy en día lo puede hacer cualquiera. Y eso es lo grande que tiene este mundo, ¿vale? El que lo pueda hacer cualquiera significa que podemos democratizar los procesos. Podemos democratizar, en este caso, el que vamos a hablar de patrimonio, podemos hablar de arte. Lo que hacemos es que ese arte y ese patrimonio pueda llegar de una manera más o menos fácil al público en general. ¿Vale? Las tecnologías que vamos a utilizar simplemente son aunque hay otras más avanzadas, pero tenemos el modelado por fundición, por deposición fundida de material, la estereolitografía y el sinterizado por láser. Hoy en día, este tipo de tecnología está al alcance de cualquiera. El sintetizado por láser no, es una tecnología cara todavía, aparte que es una tecnología bastante engorrosa, ¿vale? Como veremos más adelante. Bueno, procedimientos. Capturamos un modelo físico, modificamos un modelo digital, diseñamos un nuevo modelo digital, con lo cual podemos transformar modelos ya existentes y crear modelos nuevos. No solo el transformar o el almacenar modelos digitales que ya existan, sino que podemos crear unos modelos nuevos a partir de los que ya existen. Y finalmente llevaríamos todo ese mundo, lo llevaríamos otra vez al mundo físico. Vale. Tenemos una serie de escáneres, veremos ahora las tecnologías más utilizadas dentro del mundo del escaneado. Tendríamos el modificado o la modificación de elementos a través de softwares de modelado y tendríamos finalmente la impresión 3D. Bueno, en cuanto al escaneado, en la protección del patrimonio, lo más útil seguramente sea crear ese modelo digital, ese gemelo digital de piezas que ya existan. Veremos después un ejemplo, por ejemplo, la única escultura que hay en España de Miguel Ángel, destruida en la Guerra Civil, cómo se recuperó en su momento, a la cosa de 15 años más o menos. Veremos que se consiguió recuperar a partir de fotografías. Había una serie de piezas, de hecho la pieza de San Juanito, es la única obra que existe de Miguel Ángel en España, y entonces esa pieza quedó destruida a principios de la Guerra Civil. Esta pieza se encuentra hoy en día en Úbeda, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron las piezas que ya existían, las escanearon, pero claro, solo había partes de la pieza, no estaban todas las piezas de la obra al completo. Entonces, lo que hicieron fue, escaneamos la pieza y mediante fotografías reconstruimos el resto de la pieza. Entonces, estamos generando un modelo digital, un gemelo digital de una pieza que existió en el pasado, mundo físico, pasamos al mundo digital, y en el mundo digital las partes que no tenemos nos las inventamos. Ojo, nos las inventamos pero con criterio. Ese criterio aparece desde las fotografías que existían de la época, porque la pieza estaba fotografiada al completo en la época antes de la Guerra Civil, con lo cual esa pieza se consiguió recuperar. Claro, en cuanto a recuperación del patrimonio, tenemos que generar las partes que son nuevas de la pieza, tienen que ser claramente diferenciables y que se puedan quitar. Es decir, que si en el caso de que solo quisiéramos las partes originales, que las partes nuevas, no originales,
se puedan separar de la pieza original, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que necesitamos son un escáner o un método de producción, un método de captura de imagen. Vamos a ver algunas tipologías de escáneres. Los más utilizados son los láseres, o sea, el escáner láser, el escáner estructurado y la fotogrametría. Es cierto que hoy, en algunos casos, es fácil tener un escáner de este tipo. De hecho, no sé si algunos tienen un iPhone Pro por un casual. Bueno, pues los que tengáis un iPhone Pro, le dais la vuelta y tienen un botoncito o una especie de elemento negro en la parte de atrás. Ese elemento negro, o este sensor negro que tiene un iPhone Pro, es un escáner LiDAR, ¿vale? Con lo cual, estos aparatos hoy en día, a nivel doméstico, se han convertido en escáneres 3D. Claro, no tiene la precisión de un escáner industrial, pero podemos utilizarlos para ello. Entonces, ese tipo de escáner es este, es un escáner láser. El LiDAR es un escáner láser, en algunos casos hay escáneres que pueden penetrar incluso en el terreno, hasta 10, 20 metros, etc. Bueno, tenemos también los láseres estructurados que van en función, que dan unos patrones de luz, de líneas de luz a lo largo de la pieza, y dos sensores o dos cámaras lo que hacen es detectar la diferencia de anchura, porque si tenemos una luz que incide de frente contra una superficie, veremos una línea perfecta, pero si esa luz incide sobre una superficie que está curva o está inclinada, la anchura de la línea va a variar. Con lo cual, esa variación lo que hace es generar esa superficie en función de la anchura. Y esos son los escáneres estructurados. Y luego, finalmente, la fotogrametría. Fotogrametría, tomamos cientos de fotografías alrededor de una pieza y esa pieza lo que hacemos es, o bien lo metemos en un software que lo que hace es identificar puntos comunes, y al identificar los puntos comunes va a levantar una nube de puntos y esa nube de puntos luego la llevamos a un modelo tridimensional que podemos modificar. O la otra opción es lo que existe hoy en día. Tenemos un montón de fotografías de la pieza y lo metemos en un sistema que genera un sistema generativo de inteligencia artificial. Lo primero funciona bastante bien, lo segundo mejora lo anterior, ¿vale? Con lo cual, la inteligencia artificial hoy está de nuestro lado. Lo que podemos hacer es utilizar esos sistemas. Hay sistemas domésticos, hay sistemas que están al alcance de cualquiera, y hay otros que son ya más industriales. Pero la inteligencia artificial hoy lo que nos ayuda es a generar esos modelos tridimensionales, ¿vale? Luego, con todos estos elementos, con todas estas piezas, los gemelos digitales, los almacenamos, los archivamos y los tenemos disponibles. Veremos que hay varias plataformas en las que esos archivos están al alcance de cualquiera, sobre todo en patrimonio. Hay muchísimas páginas web o muchísimos sitios de stock donde podemos recuperar modelos digitales artísticos. Y luego, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos que veremos, como es la Venus de Milo, el Moai de Rapa Nui, que está, si no recuerdo mal, en el British Museum, o la Dama de Elche en España, que ya está digitalizada también, ¿vale? Bueno, lo que hacemos es capturar un objeto en 3 dimensiones, con lo cual lo estamos convirtiendo en un fichero geométrico. Esa nube de puntos la guardamos en un fichero geométrico. Ese fichero geométrico, a través de cualquier tipo de software de modelado, podemos modificarla. Modificarla, podemos añadir partes que no existían o quitar partes que nos estorban. O bien podemos incluso generar secciones para ver cómo es el interior de estas piezas. ¿Qué es lo que preservan estos modelos digitales? Pues preservan, por un lado, el volumen, cómo es la pieza, ¿vale? ¿Cómo es la pieza? ¿Qué formas tienen? No solo qué formas tienen, también almacenan el tamaño, porque claro, no es lo mismo coger el Miguel Ángel el David de Miguel Ángel, que tiene, creo que son como 5 metros de altura, que tenerlo a este tamaño. Entonces, es muy importante saber también las dimensiones de las piezas. Todo eso se genera y se guarda en cuanto a volumen. La superficie, si tiene rugosidad, no tiene rugosidad, qué tipos de acabados tiene. Hay piezas que tienen distintos tipos de acabados, como veremos más adelante. Las texturas, esas rugosidades, si es una pieza que está hecha de piedra o de mármol o una pieza que está hecha de madera, las texturas son distintas y la forma de esa superficie es completamente distinta. Las proporciones, hay piezas que tienen proporciones, otras que están desproporcionadas, y esas proporciones se deben mantener. Sobre todo, cuando reducimos una pieza proporcionalmente, si luego la queremos recuperar, ¿qué es lo que pasa? Al reducir una pieza, lo más normal es que se pierdan información, se pierden puntos. ¿Por qué? Pues porque al reducirse, las facetas que forman un modelo tridimensional, facetas, esos triangulitos planos, de hecho, en 3D no existe la superficie curva, ni existe tampoco la línea curva. Es todo
en rectas, segmentos y triángulos, los cuales se llaman facetas. Si estas facetas son demasiado grandes, la pieza tiene poca resolución. Si las facetas son muy pequeñas, cuanto más pequeñas tengan, la pieza tiene mayor resolución. Claro, mayor resolución, mayor número de puntos. ¿Qué es lo que pasa? Si reducimos una pieza, al reducir esa pieza, el problema puede ser que al reducir la pieza se reduzca el número de facetas o se reduzca el número de puntos. ¿Qué pasa si luego queremos volver a hacer más grande? Que toda esa información que hemos perdido la tenemos que volver a recuperar de alguna manera. ¿Vale? Si no la recuperamos, la pieza ha perdido calidad. Imaginad ahora mismo que escaneamos pues, el navío de Miguel Ángel. Lo hacemos pequeño, ¿vale? Tenemos una serie de triángulos, un tamaño, y volvemos a hacerlo grande. Esos triángulos se multiplican por el tamaño, con lo cual esas facetas se hacen enormes. Imaginad que ahora cuando tenemos todo esto en grande, volvemos a imprimirlo. Imprimimos el David de Miguel Ángel. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que la superficie ya no es curva, la superficie es plana, tiene pequeñas superficies planas. Entonces, todas estas proporciones hay que mantenerlas, ¿vale? Mantenemos no solo la proporción de la figura, no solo la proporción de la pieza, sino que también tenemos que mantener la proporción del número de facetas y vértices, ¿vale? O aristas que tenemos dentro de estos modelos digitalizados, ¿vale? Y luego hay otra serie de características que no podemos ver con el ojo humano, que puede ser, pues a lo mejor algún tipo de brillo, algún tipo de opacidad, etc., ¿vale? Bueno, en cuanto a los tipos de escáneres, voy a pasar un poco rápido, porque imagino que esto es parte técnica, nos interesa otro tipo de cosas, pero tenemos el más común, es el LIDAR, ¿vale? Light Detection and Tracking. Tiene una emisión de una luz láser, pega con una luz láser, ¿vale? Lanza miles de pulsos por segundo en todas las direcciones. En este caso, este escáner tiene una parte, un cajal rotativo, que lo que hace es girar en dos sentidos. Tiene dos ejes de libertad, ¿vale? Y entonces va tomando la reflexión de esos pulsos de luz cuando rebotan en los objetos. Esa reflexión de los pulsos, rebota la luz en los objetos del entorno y el sensor que tiene el escáner los vuelve a captar. Capta el rebote, entonces regresa, o sea, capta la luz que regresa. Si ahora, por ejemplo, tuviéramos desde esta mesa, pusiéramos un escáner LIDAR aquí, lo lanzáramos en todas direcciones, no es lo mismo estos objetos que tenemos más cerca que los objetos que tenemos más lejos. La diferencia de tiempo que tarda en regresar, tenemos una especie de radar, es lo que detecta la distancia a la que está cada uno de los puntos que está detectando. Y de esa forma se genera el modelo tridimensional. Entonces, la distancia es lo que determina esos puntos y dónde están en cada sitio. Claro, ¿cuál es el problema de un escáner de este tipo? Imaginemos que tenemos un objeto aquí delante y otro objeto exactamente detrás. Ese pulso que se envía solo rebota en la pieza que está delante, pero no rebota en la parte que está detrás. Con lo cual, el objeto que estamos escaneando lo tenemos que girar, lo tenemos que mover, o bien nos movemos el escáner o bien movemos el objeto, ¿vale? De hecho, en un escáner de este tipo, lo que gira es la plataforma y el escáner está quieto. Sin embargo, en un escáner manual, lo que hacemos es, con el escáner manual, tomamos las distintas formas. En este caso, hay una artista de la que hablaremos más adelante, que se llama Sophie Kahn, que es una maestra del uso del escáner manual, ¿vale? Bueno, entonces, estos escáneres tienen muy buena resolución. La resolución va marcada por el tamaño de los puntos, el tamaño de las aristas que generan los distintos puntos de la nube de puntos. Entonces, tiene una precisión milimétrica. En algunos casos, estos escáneres pueden llegar a una precisión de 0,5 micras, lo cual está bastante bien para un objeto que es tridimensional y un objeto que tiene cierto volumen. Es ideal para arquitectura, es ideal para esculturas grandes, es ideal para arqueología y está, por ejemplo, usado por el British Museum, el Museo del Louvre, el Smithsonian de Estados Unidos, y todos estos objetos, o sea, todas estas partes, estas piezas que están generadas, se almacenan de una manera más o menos sencilla dentro de objetos, pues, por ejemplo, en STL son objetos OBJ, ¿vale? Por ejemplo, la luz estructurada. Fijaros, lo que hace es generar, proyecta patrones de luz, estas líneas que proyecta sobre una de las piezas, y entonces la anchura que va cogiendo la línea que está proyectada es detectada por dos sensores o dos cámaras que están colocados en distintos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Si la luz fuera proyectada frontal, la anchura sería la misma en todo momento. Sin embargo, cuando una superficie está inclinada, esta luz estructurada coge esa anchura. Entonces, dependiendo de la anchura, tiene mayor o menor inclinación la superficie que está midiendo, ¿vale?
Tiene muchísima resolución para piezas pequeñas y es perfecto para museos, para elementos museísticos, pueden ser esculturas e incluso de esta forma se pueden escanear incluso pinturas. ¿Por qué? Porque las pinturas, sobre todo los que utilizan grandes brochazos, que utilizan mucha textura de pintura, esas texturas generan distorsiones de la luz, más que nada por la superficie que generan. Y luego tenemos la fotogrametría, ¿vale? En el que se toman centenares de fotografías, se genera una nube de puntos. Es una técnica muy económica. Cualquiera de vosotros, aunque no tengáis un escáner LiDAR, podríais hacerlo en vuestras casas. O sea, esto cogéis, sacáis un montón de fotos, lo metéis en un software y ya está. Luego, si alguno quiere, me podéis preguntar alguno de los softwares que se pueden utilizar con esto, porque podéis quedaros bastante sorprendidos. No solo eso, sino que hoy en día con la IA, si cogemos estas fotografías y las metemos en la IA va a generar sobre todo la parte que no se puede digitalizar con un software, ¿vale? Entonces la IA lo que va a hacer es generar piezas, generar puntos que no existían dentro de las fotografías. O por ejemplo, si tenemos una superficie en la que los colores o las texturas son muy semejantes o son muy tenues, en el que no tenemos puntos que sean visibles, la IA puede llegar a generarlos también, ¿vale? Porque claro, necesitamos tener contrastes de color entre dos puntos para que el sistema pueda identificarlo. Si tuviéramos, imaginar en esta zona de aquí, esto es como un puzzle. Cogéis un puzzle, ¿cómo hacemos el cielo? Pues con mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el cielo, todas las piezas son azules, es muy difícil que encajen entre ellas. Sin embargo, lo que necesitamos es tener contrastes, y esos contrastes son lo que se utiliza para generar esos puntos, esas mallas dentro de la fotogrametría. Vale, como esto lo puede hacer cualquiera, volvemos a lo mismo. Esto se democratiza. Cualquiera puede generar su modelo digital, ¿vale? Cogemos cualquier elemento, el micrófono, el pasador, sacamos un montón de fotografías y de esta manera lo que hacemos es generar un modelo. Claro, esto tiene algunos problemas. El problema es que las zonas con sombras son muy difíciles de escanear, ¿vale? Muy difíciles de escanear o muy difíciles de fotografiar, porque los puntos negros, al no generar demasiada sombra, genera poco contraste, a menos de que tengamos un fondo suficientemente contrastable en la parte de atrás. Vale, ¿cómo se soluciona esto? Los brillos le va mal también, porque los brillos generan distorsiones. Sin embargo, se utilizan una serie de sprays, una serie de polvos, que lo que hacemos es dejar la figura completamente mate y en un color más o menos claro, de forma que se pueda generar contraste en las distintas formas que tenemos dentro de la pieza. ¿De acuerdo? Bueno, con todo esto, tenemos, por ejemplo, este ejemplo, que es un ejemplo paradigmático. El ejemplo del Moaioa Hakananais, o Hakananaya, algo así, del British Museum. Para ello, tenía una serie de grabados, o tiene una serie de grabados en la parte trasera, este Moai, y lo que han hecho es preservar el modelo digital, el gemelo digital de la pieza, escaneando y registrando los grabados que tienen en la superficie. El director del proyecto fue Mike Pitts, de la Universidad de Southampton, con la participación de James Miles y Graham Earl, ¿vale? Esto se hizo en abril del 2013. Esta figura lo que hace es, con este modelo digital, se pueden analizar en detalle los grabados en la parte posterior del Moai. No solo eso, si los grabados están un poco desgastados, se pueden reafirmar, se les puede dar más relieve, de forma que podamos sacar no solo un modelo digital, un gemelo digital, sino que podamos sacar un modelo físico. Podemos sacar una copia de nuestra pieza y poderlas poner en cualquier sitio o estudiar directamente sobre la copia, ¿vale? De esta forma, el Museo Británico tiene un modelo digital para poder estudiar en profundidad la pieza. La Venus de Milo. Se utilizó fotogrametría en este caso. Esta pieza es de las piezas más democratizadas que hay. Y junto con el uso de Nefertiti, del Neues Museum, esta pieza está en distintos espacios web, en distintos directorios donde podemos descargarla. Cualquiera puede tener esta pieza en su casa, ¿vale? Entonces, hay una página web, hay un catálogo digital que es My Mini Factory, y ahí tenemos cientos, por no decir miles de piezas, sobre todo de arte clásico, que podemos descargar, las tenemos para nosotros. Ojo, no las tenemos con una resolución enorme, de hecho, yo tengo impresa alguna y esa resolución en algunos casos dices, bueno, sí, pero no, ¿vale? Porque claro, esto realmente había que sacar muchas más fotografías del modelo.
Muchos de estos modelos los han sacado particulares. Han estado en los museos, se han dedicado a sacar las fotografías. Luego veremos un caso especial que al Neues Museum no le hizo mucha gracia. De hecho, les sentó bastante mal. Estuvieron a punto de denunciar a los autores, ¿vale? Lo veremos después. Entonces, hay distintos directorios donde tenemos todas estas piezas para poderlas descargar. O, por ejemplo, este proyecto del Teatro Romano de Cartagena. Lo que se hizo fue un modelo digital no para reproducirlo físicamente, sino para generar una experiencia inmersiva. Es decir, esto se utiliza a nivel educativo. A nivel educativo podemos estudiar el Teatro Romano de Cartagena de una manera fácil, o sea, desde nuestros ordenadores. No tenemos que ir por fin a verlo allí. No solo eso, sino que con esta tecnología lo que hicieron fue levantar las partes que faltan del teatro, ¿vale? Entonces, de esta manera se pudo saber o se puede estudiar, incluso a nivel educativo en colegios, institutos, pueden ver cómo era originariamente el teatro. Claro, ¿qué es lo que pasa? De esta forma lo que hacemos es comparar el antes y el después y ver las funciones que tenía el teatro en su momento. Bien, una vez que tenemos todo esto, que tenemos la figura hecha, o la figura escaneada, tenemos ese gemelo digital, ¿qué hacemos con él? Pues tenemos varias opciones. O bien lo respetamos, lo dejamos como está y nos olvidamos de él, o bien lo tratamos. ¿Cómo digo de tratar? Lo tratamos nos faltan piezas, nos faltan partes, vamos a generarlas. No nos faltan partes, pero no me gusta cómo está, voy a hacer algo completamente nuevo. ¿Vale? Por ejemplo, habéis visto, creo que en su momento había meninas por las calles de Madrid. ¿Os suena? Pero no eran las originales. Estaban transformadas. Es la reinterpretación de un artista, de la obra de otro artista. Bueno, en este caso nos pasa un poco lo mismo. Lo que podemos hacer es dialogar con la obra, estudiar la obra tal y como es. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos, de tal cual tenemos el modelo digital, este gemelo digital, trabajamos con el modelo digital, o bien, si queremos hacer algún tipo de modificación o nos falta algo, lo que podemos utilizar es un software de modelado. ¿Qué software son los más utilizados? Pues el más utilizado es Blender, más que nada porque es gratuito y lo puede tener cualquiera. Tenemos ZBrush, tenemos Fusion 360. Fusion 360 va más orientado al diseño técnico, aunque yo reconozco que es el que más utilizo, más que nada porque es bastante fácil de utilizar. Y con todo esto, lo que vamos buscando es una restauración digital y una restauración hipotética. Imagino que todos conoceréis a Viollet Ledoux, ¿sí? ¿Vale? Entonces, este señor abogaba porque una obra gótica no podía tener añadidos que no fueran góticos. De hecho, la reconstrucción de Notre Dame está basada en sus diseños, ¿vale? Bueno, pues entonces, lo que podemos hacer es que esta restauración digital, si la quisiéramos llevar al mundo físico de nuevo, podríamos incluso hacer una reconstrucción hipotética. ¿Cómo queremos que fuese esa pieza? O cómo debería ser esa pieza, ¿vale? Bueno, entonces aquí comienza el trabajo. Lo primero, el escaneado documenta lo que existe. Pero luego el modelado, nuestra modificación posterior, interpreta. ¿Y por qué interpreta? Porque está sujeto a la interpretación de la persona que esté trabajando con el modelo. ¿Vale? Bueno, hay varios tipos de modelados. Por un lado está el modelado restaurativo, en el que se recrean las partes que están perdidas, como veremos después, se hacen pruebas virtuales de integración en un entorno, o podemos hacer simulaciones de cómo era el color original. Por ejemplo, el Partenón, que lo vemos hoy tan blanquito, era color por todas las partes, por todos los lados, ¿vale? Luego tenemos un modelado interpretativo, donde se aportan hipótesis arqueológicas con una transparencia metodológica. O sea, se interpreta ese modelo, cómo tiene que ser o cómo debería haber sido. Y finalmente tenemos el modelado creativo, que es para creación de nuevas piezas, como veremos después. Por ejemplo, modelado restaurativo. Claro, era color por todas las partes. De hecho, quedan restos de pigmentos. Pero este edificio era color. Hoy en día, de lo que queda, los frisos que tenemos o lo que hay en el British, está todo sin pigmentos. ¿Cómo nos podemos hacer una idea? Pues teniendo un modelo digital. Tenemos el modelo digital del Partenón. Esto es una suposición en función de los restos de pigmentos que han quedado en las piezas, en lo que se conserva, ¿vale? Pero vamos, más o menos podría tener esta pinta. O, por ejemplo, interpretamos el Pórtico de la Gloria. En este caso se ha sacado un modelo digital para hacer interpretación. Interpretamos qué es lo que estamos viendo, interpretamos las distintas figuras, la iconografía, ¿vale?
De hecho, también se interpretó cómo era el color y se generó este modelo digital. Este modelo digital está completamente escaneado, tenemos todas las figuras y se interpreta y se utiliza para hacer interpretaciones a mayores. Y luego tenemos el modelado creativo, en el que creamos figuras o bien desde cero o modificando las figuras que ya existen. En este caso, este último caso de creación artística actual, yo destaco a esta señora, a esta mujer. Sophie Kahn, tuve el placer de hablar con ella cuando presenté mi colección en el año 20, a finales del 20, sí, 20, a finales del 20, y 2021, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Y esta señora lo que hace es trabajar mucho con el escáner. Trabaja con un escáner manual, ¿vale? Un escáner con una metodología muy clara, va buscando los defectos del propio escáner. O sea, fuerza el escáner para que no sea perfecto. Y entonces, en función de eso, lo que hace es pegarle varias pasadas a la modelo para generar texturas distintas. Pero claro, este modelo ya es un modelo creativo, no es un modelo interpretativo, no hace una interpretación de algo que ya existe, a menos que queramos hacer una interpretación de una persona, ¿vale? Porque en este caso es una persona lo que ha escaneado. De hecho, cuando yo hablé con ella, el trabajo que yo hice también creativo fue escanear personas, pero yo en vez de buscar el defecto de la pieza, lo que estaba buscando era el defecto del tiempo. Cómo se modifica al pegar varias pasadas a una persona con el escáner, cómo se modificaba no la textura, sino la posición de la persona. Si yo ahora hiciera una prueba con todos vosotros, os diría, no os mováis. Paso mi escáner una vez y vuelvo 2 segundos más tarde y la posición de la figura es distinta. Y entonces se generan como distintas máscaras, como veremos más adelante. ¿Vale? Bueno, con Blender. Blender es software gratuito en el que podemos hacer modelado 3D, como es este caso. Blend es un programa muy potente y podemos hacer reconstrucciones completas de cómo eran, por ejemplo, en este caso, una ciudad. O podemos hacer modificaciones, en este caso es ZBrush, pero ZBrush va más orientado al modelado figurativo, al modelado de figuras. Se utiliza bastante en modelado de escultura, en este caso están haciendo personajes para un videojuego, pero todo esto evidentemente luego se puede volver a imprimir, con lo cual la potencia del programa queda demostrada, sobre todo en este caso de la modificación de personajes. Finalmente, Fusion 360, solo que Fusion 360 va más orientado al diseño técnico, ¿vale? Es más bien utilizado en ingeniería, pero yo en mi caso lo utilizo también para hacer modificaciones sobre modelos. Vale, tenemos el modelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos el modelo digitalmente, cuando el archivo se convierte en creativo. Entonces, aquí entra un poco la ética. ¿Hasta qué punto tenemos que un modelo es de su autor? Claro, si sacamos un modelo digital, ¿de quién es el modelo? ¿Del escultor? ¿Del arquitecto? ¿O de la persona que lo ha escaneado? Claro, aquí entra un poco el tema de derechos de autor. Entonces, en este caso, lo que hacemos son remixes y nos apropiamos digitalmente del trabajo de otros. Porque, al fin y al cabo, si escaneamos la Venus de Milo, no es nuestro trabajo, era el trabajo de otro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es esa apropiación digital, ese escaneado, ese modelo digital. ¿El modelo digital es nuestro o es del autor original? Claro, entonces en esto entra un poco la ética. ¿Hasta dónde podemos modificar un modelo? Por ejemplo, un artista nos solicita hacer un escaneado de sus piezas. Guardamos los modelos, guardamos los gemelos digitales. ¿De quién son los modelos digitales? ¿Del que los escanea o de la persona que nos ha solicitado que los escaneemos? Pues todo depende del contexto normativo en el que nos estemos moviendo. Por lo general, esto se suele hacer una especie de contrato en el que los derechos de las piezas escaneadas son de la persona que los escanea, pero los derechos de uso son de la persona que lo encarga. ¿Vale? Y entonces, en este caso, claro, si escaneamos figuras antiguas, no tenemos mucho problema, porque evidentemente los autores ya no existen y las piezas permanecen en el tiempo. No hay derechos como tal, a menos que sean los derechos de la institución a la que están asociadas. Por ejemplo, el busto de Nefertiti en el Neues Museum. Veremos ahora lo que pasó. ¿Vale? Y luego tenemos el arte postmaterial. Lo que hacemos es llevar del objeto físico a un modelo paramétrico. Bien, imaginemos este caso. Es una figura
en el que nos faltaba una parte de la cabeza. Bien, generamos la pieza. ¿De quién son los derechos? ¿A quién pertenece esta figura? ¿A quién pertenece esto? ¿O a quién pertenece esto? Claro. Entonces, la figura pertenecerá a la institución, al museo, al particular, al que sea. Pero ¿de quién es el modelo digital? El modelo digital es de aquella persona, los derechos de creación, la autoría, son derechos de la persona que lo ha escaneado. Pero los derechos de uso, en este caso, se ceden a la persona que nos lo ha escaneado. ¿Vale? Imaginemos lo siguiente. ¿Qué podemos hacer con la transformación digital? Pues podemos fusionar piezas. De hecho, hoy en día es muy común coger distintas piezas y juntarlas en un solo modelo. Imaginad que cogemos Victoria Samotracia y Venus de Milo y montamos la Venus de Milo encima de la Victoria Samotracia. Un modelo feo, porque es feo, pero es un modelo que está transformado. Entonces, podemos fusionar distintas piezas, cosa que de otra forma no podríamos hacer. Podemos deformarlas, ¿vale? De hecho, podríamos coger una figura, doblarla en el mundo digital. Luego, la impresión o lo que fuera sería otro tema. Pero esas cosas no se pueden hacer sobre un modelo real. Imaginad que tomamos un mapeado completo de las meninas de Velázquez, con sus texturas y demás. ¿A alguien se le ocurre llegar y tocarlo con la mano? Seguramente nos lleven detenidos por tocar una pieza de ese calibre. Sin embargo, en este caso, si sacamos un gemelo, podemos deformarlo, podemos hacerle algún tipo de aberración óptica, cosa que sobre el original no podríamos hacer. Podríamos hacer experimentos. ¿Qué pasa si yo corto un trozo de este modelo? Eso no se puede hacer sobre un modelo real, ¿vale? Y luego podemos parametrizar los distintos elementos o incluso podemos reimaginar la pieza. Imaginad en este caso las Merinas es una de las piezas, uno de los cuadros más reimaginados que existen. Mínimamente Picasso sacó sus propias versiones, de hecho sacó un montón de versiones, pero imaginad que teniendo un modelo digital podemos hacer un modelo completamente nuevo y entonces eso te lo permite hacer la tela. O por ejemplo, esta reinterpretación de la Venus de Milo. ¿A alguien se le ocurre ir con un taladro a hacerle agujeros a la pieza original? No. Sin embargo, de esta manera, teniendo ese gemelo digital, podemos hacerle este tipo de aberraciones, ¿vale? Podemos tener este modelo. De hecho, os mostraré luego, de la colección que yo hice, tengo algunas figuras, algunas piezas, que le cambié directamente las texturas o le cambié la superficialidad que tenía cada una de ellas. Por ejemplo, también esta pieza quedó destruida, si no recuerdo mal, en Irak. Lo destruyó el Estado Islámico. Pero esta pieza es una reivindicación artística. Vale. Si esta pieza que viene del mundo, creo, Mesopotamia, si no me equivoco, ¿vale? Esta figura está hecha a base de fotografías antiguas, de antes de que destruyera el Estado Islámico y destruyera la pieza. Sin embargo, la vemos un poco rara. ¿Qué le pasa a esta pieza? Esta pieza está hecha de resina, ¿vale? Esta resina, no solo eso, tiene algo dentro, tiene un pendrive. Entonces, la artista, en este caso la artista es una artista iraní-estadounidense llamada Moresin Ayarari, utiliza tecnología de impresión 3D para reconstruir 12 piezas que habían sido destruidas por el ISIS. Claro, en este caso las ha reconstruido a una escala mucho menor. ¿Por qué? Porque están hechas de resina, están hechas con impresión 3D de resina. Ya sabéis que la impresión 3D de resina nos da un volumen muy inferior a lo que puede ser otro tipo de materiales. Bien, ella lo que reivindicaba es que no se pierda en la memoria, ¿vale? Que nos volvamos a acordar de las piezas. Y no solo eso, sino que en el interior de la pieza incrustó un pendrive en el que están las fotografías, los modelos, los informes, los archivos que corresponden a la pieza, para que eso se pueda utilizar en cualquier momento. Se pueda recuperar la pieza del olvido, ¿vale? Entonces, reconstruyó la pieza y la archivó. Toda la información está incrustada en lo que ella llama cápsulas del tiempo, están dentro de la figura. Están aditivadas. ¿Qué es lo que ha aditivado? Ha aditivado primero las partes que no existían, que estaban destruidas, pero no solo eso, ha aditivado la información. Todo esto, bueno, esto ya entra dentro de la filosofía que tiene esta artista, entra un poco la petropolítica, el colonialismo digital, por qué se destruyeron las piezas, y no solo ello, no solo eso. Ella habla de colonialismo digital. En este caso es un poco radical porque no quiere dar acceso a otras partes del mundo
a esta información, sino que solo quiere que se pueda consultar en su país de origen, en este caso ya. ¿Vale? Bueno, con todo esto nos vamos directamente a la materialización. ¿Qué tenemos? Impresión 3D, porque hemos dicho mundo físico, mundo digital y volvemos al físico. Dentro del físico tenemos las tres tecnologías básicas de las que hemos hablado antes, que es la fundición de filamento, la fundición de filamento, tenemos la estereolitografía o SLA y tenemos el sinterizado por láser o SLS. ¿Qué materiales se utilizan? El más común es el PLA. El PLA es un plástico que proviene se llama ácido poliláctico, proviene del procesado de maíz, de la planta de maíz, lo cual hizo que subiera el precio del maíz porque se utilizaba para otras cosas que no era comer, ¿vale? Y entonces los materiales que se van a utilizar sobre todo son el PLA, se utilizan las resinas como el ejemplo que hemos visto antes, algunos poliamidas y algunos biopolímeros que se degradan con el tiempo, ¿vale? Son biodegradables. Luego tenemos una serie de protocolos de conservación y durabilidad, por ejemplo, el PLA dura poco. Os puedo poner un ejemplo, nosotros hemos hecho unas tulipas para los focos de la Catedral de Palencia, en PLA, nos pidió el cliente, y solo se les ocurre dejarlos en el salpicadero del coche en plena agosto. Claro, lo que era tubo dejó de ser tubo y no les hizo mucha gracia. Pero claro, la imprudencia es que no habían respetado los criterios o los protocolos de conservación. Que el fundamental es no dejes una pieza de PLA a más de 60 grados, porque se deforma. En ese momento se cambió el material, se pasó a un material llamado ASA, y el ASA tiene una resistencia a la deformación por temperatura de unos 130-140 grados, ¿vale? Entonces, hay una serie de protocolos que te dicen cómo hay que mantener los materiales. Y luego, finalmente, el postprocesado. El postprocesado es no solo imprimo, sino que después tengo que hacer una serie de acciones para que me quede con algún tipo de característica especial. ¿Cuál? El filamento fundido es las impresoras más comunes, las que todos conocemos, las hay industriales y no industriales, pero vamos, hoy en día esto está completamente democratizado. Esto lo tiene cualquiera en su casa y las industriales no varían tanto con respecto a las domésticas. O sea, son parecidas, tienen mayor resistencia, mayor velocidad y características especiales, como por ejemplo poder imprimir materiales que no se pueden imprimir en una doméstica. Las de resina, esto proviene sobre todo del mundo dental, las de resina son las que se utilizan para hacer piezas dentales, y las de sinterizado por láser. Estas son las más caras, vamos a decirlo de esta manera, pero se utilizan muchísimo en industria. Por ejemplo, en el mundo de la Fórmula 1, el 50% de las piezas que se utilizan se creen que ya están hechas todas por sintetizado por láser. Esto lo que se hace es una superficie de polvo, la superficie queda completamente lisa, se aplica un láser y el láser polimeriza el polvo, ¿vale? También es cierto de que no solo se puede utilizar polvo de nylon, que es lo normal, sino que se utiliza incluso en algunos casos ya se utiliza polvo de metal, con lo cual se crean piezas metálicas. Vale, y en cuanto al postprocesado, ¿cómo mejoramos la calidad de las piezas? A ver, en impresión 3D tenemos algunos hándicaps. El primero es la resolución. La resolución va asociada, cuando imprimimos en 3D, lo que estamos haciendo es imprimir en láminas, ¿vale? En capas. Entonces, cuanto más fina es la capa, menos se va a notar superficialmente. Pero claro, si la capa es demasiado ancha, por ejemplo 0,3, 0,4 milímetros, esas capas se van a ver superficialmente. Sobre todo esto pasa en el PLA. En el PLA se aprecia muchísimo. ¿Cómo se solventa esto? Pues en este caso hay una resina epoxi de doble componente, que lo que hace es, la mezclamos, o sea, la mezclamos aquí, y al darla sobre la superficie, genera calor. Antes de endurecerse, genera calor. ¿Qué hemos dicho que pasa con el PLA? Que a partir de los 60-70 grados se deforma. Entonces, lo que hace es levantar la temperatura de la pieza de PLA, la levanta a 70, 80, hasta 100 grados incluso. Y lo que hace es fundir la superficie. Y al fundir la superficie, nos queda con este acabado. Realmente el acabado sí, ese brillo te lo da la resina, pero en este caso lo que está haciendo es cerrar todas las líneas que quedan superficialmente con el PLA, ¿vale? Hay otras opciones, como es lijar con lija de agua, más que nada porque si aplicamos con lija normal es abrasiva, genera calor y al generar calor nos cargamos la pieza, ¿vale? Utilizamos también sprays. En el caso de otros materiales, por ejemplo, en el ABS se puede utilizar
un baño de vapor de acetona. El baño de vapor de acetona lo que hace es disolver la superficie y nos queda completamente lisa. Eso sí, si nos pasamos de tiempo en el baño de acetona, pues tendremos seguramente la pieza se nos ha deformado, se nos ha caído y se habrá hecho, se habrá venido abajo completamente, ¿vale? Se habrá fundido. Vale, las piezas, estas son piezas que están hechas por sintetizado por láser. Estas piezas no requieren de soportes, ¿vale? No tienen que estar soportadas, porque el mismo polvo que genera, que se utiliza para ir haciendo cada una de las capas, hace el soporte. Cuando se retiran las piezas, se limpian, se quita ese polvo. Hay que tener cuidado porque el polvo es súper tóxico. Si te lo aspiras, tienes un problema serio. Es como aspirar el tóner, ¿vale? Entonces, en estos casos se hacen en cámara estanca, se limpian bien las piezas y luego en muchos casos tienen que mecanizarlas. Hay que fresar las superficies, hay que limpiarlas, hay que limpiarlas, etc. Bueno, vale. Las de resina, las piezas que están hechas en resina, siempre se imprimen con soportes. Siempre. Al imprimir con soportes, estos soportes hay que quitarlos. Se quitan más o menos fácil, porque la verdad es que las resinas se quitan fácil. Pero siempre quedan pequeñas muescas donde estaban tocando la pieza. Con lo cual, estas piezas luego hay que lijarlas, hay que limpiarlas, hay que barnizarlas, ¿vale? Esa pieza es de resina, están quitando los soportes, siempre hay que quitar, o sea, siempre se imprimen los soportes, de hecho se imprimen inclinadas para que vaya escurriendo la resina, ¿vale? Y siempre quedan esas marquitas en las zonas de contacto de los soportes con la pieza. Vale, eso es sintetizado por láser, en el que se limpian las piezas, ¿vale? Algunos kits. Y las piezas, sobre todo las piezas de resina, hay que lavarlas. Se lavan con alcohol isopropílico, en estaciones de limpieza de este tipo, ¿vale? Bueno, después se curan, en este caso se aplica luz ultravioleta para terminar de endurecer la superficie y se lijan en el caso de que sea necesario. En este caso es el vapor de acetona, esta es la pieza original impresa en ABS y esta es la pieza una vez que está pasado por el vapor de acetona. La verdad que queda con un acabado bastante interesante. Bueno, se lijan, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver algunos casos de estudio, como por ejemplo el proyecto Scan the World, My Mini Factory. En este caso es donde tenemos miles y miles de piezas para poderlas usar. Vamos a ver un poco Factum Arte, aunque creo que aquí yo no debo hablar nada. Cuando queréis saber algo de Factum, lo tenéis aquí al lado, así que les vais a hacer una visita, aunque yo tendría que haceros una visita también algún día, ¿vale? Tenemos Museo del Prado, algunas reconstrucciones. Esta reconstrucción del Arco de Palmira la tenía que haber metido aquí porque es de Factum Arte y inteligencia artificial aplicada a la escultura. Bueno, pues en este caso, el proyecto Scan the World lo que hace es escanear miles y miles y miles de piezas de uso público, con licencia GNU, Creative Commons, perdón, licencia Creative Commons de uso libre. Ojo, seguramente no se puedan comercializar, pero sí se pueden usar. Esto lo que hace es llevar el arte, o estas piezas las lleva a todo el mundo. Cualquiera puede tener cualquiera de estas piezas en su casa, ¿vale? Lo que hace es democratizar el acceso al patrimonio cultural mediante el escaneado e impresión 3D de artefactos, de piezas, esculturas, ¿vale? De importancia global. De hecho, todas las grandes piezas de la historia del arte están aquí. Está la Victoria Nilo, está la Victoria Samofracia, etc. Luego, Factum Arte, en este caso, es un facsímil de la tumba de Tutmosis III, ¿vale? Hicieron ¿cómo se llama? Un gemelo digital, y sobre el gemelo digital generaron el facsímil. El Museo del Prado utilizó esta técnica en 2015, sacó un modelo digital y sobre el modelo digital creó un facsímil para que la gente tocara. Vamos a tocar los cuadros. En este caso, esta Gioconda atribuida al estudio, no a Leonardo da Vinci, ¿vale? A un estudio mejor que la original, pero bueno. Entonces, en este caso, por lo menos tiene mejor aspecto. Entonces, en este caso, permitía a las personas invidentes, luego vemos otra fotografía que sacaron con un alto relieve, no es del museo, es de otro sitio, pero permiten a las personas invidentes por tocar los cuadros. Porque claro, un invidente, ¿cómo puede ver la Gioconda? ¿Cómo puede sentirla? No puede. Entonces, en este caso, si te permiten tocar los cuadros, a nadie se le ocurriría que en el museo vayamos a tocar los cuadros directamente con la mano, ¿vale? Bueno, y entonces, es más alto más. Aplicaciones. Estas son ya más creativas, más allá de la protección del patrimonio.
La primera es la de San Juanito de Miguel Ángel. Entonces, el escaneado y la impresión 3D para la restauración artística. Fijaros, esta fotografía es de antes de la Guerra Civil. Es el modelo original, ¿vale? Está en la Sacra Capilla del Salvador del Mundo en Úbeda, en Jaén. Es la única obra documentada de Miguel Ángel en España. Bueno, Guerra Civil. Llegan a la, creo que era la CNT, si no me equivoco, llegan a la iglesia, entran en la iglesia, la convierten en cochera y evidentemente, como mucho de lo que pasó en aquellos años, destruyen el patrimonio. Vale, destruyen el patrimonio y lo dejan así. No contentos con reventarla, con romperla, lo que hicieron es que le prendieron fuego. También, total, una piedra caliza con el fuego pues le va a regular también, ¿claro? Entonces, esto es lo que quedó. De hecho, hay piezas que no quedaron. Se hizo un estudio, no sé si con la Universidad de Florencia, creo que fue en la primera década de este siglo, si no me equivoco. De hecho participó una profesora mía, María José Redondo, que es una catedrática de la Universidad de Madrid, que se ha jubilado. El caso es que, al final, lo que se generó es este modelo. Cuando restauramos un modelo, lo primero es que las partes nuevas tienen que quedar perfectamente identificables. En este caso, las partes nuevas son las verdes. Y no solo eso, porque cuando restauramos un modelo, también, aparte de identificar las partes nuevas, tenemos que, en el caso de que sea necesario, poderlas retirar de una manera sencilla. Bien, pues ¿qué es lo que hicieron? Todas las partes verdes las reconstruyeron a partir de fotografías. Fijaros que los detalles en esta columna son muy distintos a los detalles que tenemos aquí en este ropaje. No sé si os dais cuenta de ello. Vale, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Imprimieron esas partes, las imprimieron en impresión 3D. Claro, si yo las pego al original, a las partes originales, ¿cómo las puedo retirar? Lo que hicieron fue un sistema de imanes. Entonces, sí que pegaron una serie de imanes en las piezas originales y en las de impresión 3D también, en las piezas nuevas. De esa forma, simplemente tirando de ellas, separaron, pues se podían separar las dos piezas, las nuevas y las viejas, simplemente porque iban con un sistema de imanes. Y luego se podían volver a colocar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la impresión 3D te permite un ajuste perfecto. Porque si no encaja la primera, no te preocupes, hago otra. ¿Vale? Hago otra pieza hasta que encaje. ¿Vale? Entonces, con un escaneado, hicieron un escaneado de las piezas existentes y después, sobre las piezas existentes, mediante modelado, hicieron las partes que no existían a partir de las fotografías que ya estaban hechas. ¿Vale? De esta forma, en este caso, se restauró una figura muy mutilada, pero es una figura que hoy en día existe y está otra vez en la Capilla del Salvador de Úbeda, en Jaén. ¿Vale? Más cosas. Impresión 3D para la promoción artístico-cultural. Pues, por ejemplo, esta exposición que se hizo en México. Miguel Ángel el Divino. ¿Vamos a Florencia y les decimos que nos dejen el David? No, no te lo van a dejar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un modelo 3D. Hacemos una copia. Por supuesto, con permiso del propietario, ¿vale? Entonces se saca, hicieron un montón de piezas impresas en 3D, claro, es una figura 5 metros de altura, evidentemente se hace por piezas, se lija, se da masilla y se pinta, ¿vale? Pero vamos, es un modelo que está hecho a tamaño natural desde el original. O, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, como hemos visto antes en el Museo del Prado, pero en este caso es mucho más exagerado. Porque claro, no es lo mismo tocar un cuadro que lo que estás haciendo es tocar texturas de pintura o trazos de pintura que tocar la figura. Porque en este caso te dicen, esta es la Gioconda. Y estás tocando la figura. Evidentemente, todo el fondo no te lo ponen, pero la figura sí que han levantado un modelo tridimensional que está impreso para poderlo tocar. ¿Vale? Luego, para la libre difusión cultural, pues tenemos el caso que os comentaba. El busto de Nefertiti, 1345 a.C., en el Neues Museum de Berlín. Vale, vamos, lo vemos allí, pero quiero uno. Y en el Neues Museum te dicen que pagues la reproducción que ellos te dan. Sin embargo, llegan estos dos señores, Nora Albadri y Jan Nicolai, berlineses, llegan al museo y van con un escáner debajo del abrigo. Y dan vueltas alrededor de la figura hasta que sacan la figura. Y se llevan un modelo digital. Y dices, vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo pusieron en Thingiverse. Con lo cual cualquiera se puede descargar el modelo. A tamaño real.
Esto al Neues Museum no le hizo demasiada gracia. Y entonces aquí entra la ética. ¿A quién pertenece la figura? Pero sí, pero está en Berlín. Por supuesto, de hecho, debería pertenecer a Egipto. Sin embargo, pertenece al Neues Museum. Y entonces, ese modelo digital que ha sido robado, ¿es denunciable? Ahí entra un poco la ética y la normativa. Entonces, yo lo he escaneado, pero es que no, está prohibido. Está prohibido por una institución, por una pieza que ni siquiera es tuya. Es una pieza que encima no tiene derechos, porque los derechos vencen a los 25 años, si no recuerdo mal. Con lo cual, en este caso, esta pieza ellos dijeron, queremos que la gente tenga el arte en sus casas. De hecho, yo me he hecho una, tamaño real, 49,5 centímetros, de tres partes. De hecho, la iba a traer hoy, pero es que me daba no sé qué con ella en el tren, ¿vale? Entonces, esta pieza queda muy chula, la tenemos en taller, tú la has visto, y la verdad que está bastante bien. ¿Vale? Esto es de otra exposición. De hecho, en Valladolid se hizo una exposición que se llamaba Falsos Artísticos, y era piezas falsificadas. De hecho, creo que la hizo la Policía Nacional, y entonces estaba esta pieza. Ojo, no estaba pintada, pero claro, esta pieza, si la pintas, podría pasar, entre comillas, por original. Entonces, en esa exposición de pasos artísticos, lo que hacían era mostrar el potencial que tenía el modelado e impresión 3D de cara al mercado del arte, ¿vale? No solo a la preservación de patrimonio, sino directamente al mercado del arte. Puede ser utilizada para falsificar cosas. Bueno, claro, dices, vale, ¿y qué más puedo hacer con impresión 3D? ¿Puedo hacer un caballo de 5 metros de alto? Pues sí, llega una artista llamada Claudia Fontes, argentina, y te hace un caballo de 5 metros de alto. Esta figura estuvo expuesta en la Bienal de Venecia del 2017, si no recuerdo mal. Sí, 2017. Entonces, era una instalación muy impresionante. Claro, escaneamos un caballo o modelamos un caballo, modelamos. Entonces, esto, de otra manera, sería muy complicado de hacer. Una figura de 5 metros de altura, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en este caso se hizo con impresión 3D, distintas piezas unidas, ensambladas, pero la verdad que la pieza es muy, muy, muy impresionante. ¿Vale? Entonces, fijaros la calidad del modelo, además ese blanco nuclear que tiene, la verdad que la instalación, incluso las piedras están impresas en 3D. ¿Vale? Bueno, entonces, claro, aquí yo cuando hice mi exposición, me vino alguien y me dice, pero ¿qué mérito tiene el escanear a una figura, o escanear a una persona y después imprimirla? Claro, yo me quedé así y le dije, vale, ¿y qué mérito tiene entonces la fotografía? La fotografía es arte, sí o sí. Claro, entonces le puse esta fotografía. Dorotea Lange, ¿vale? Esta fotografía es de la Gran Depresión, después de la Gran Depresión del 29, del crack de 29, y entonces esto es arte. Y entonces yo le dije, vale, tú tomas una fotografía y la imprimes. ¿Qué diferencia hay con escanear una figura e imprimirla? Debería ser arte también, porque todo depende del enfoque que le dé el artista o que le dé el autor de la fotografía, o en este caso, el autor del que hace el escaneado, el modelado y después la impresión, porque todo tiene su enfoque. Bueno, entonces, en este caso, lo que hay algunos artistas, por ejemplo, que utilizan el modelado 3D para generar piezas artísticas. Claro, ¿cómo modelamos un choque? ¿Cómo se representa un choque? Bueno, pues tenemos este artista londinense que se llama Eyal Gleber, que hace este tipo de figuras. Entonces, desintegro. Lo que estoy haciendo es desmaterializar una figura. Esto, que de otra manera sería muy, 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 muy difícil, con impresión 3D es muy, 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 muy fácil. Porque al fin y al cabo, tú este modelo lo haces en 3D, o sea, lo haces modelando, utilizas sistemas de partículas, porque los sistemas de partículas en 3D te permiten hacer choques, explosiones, te permiten hacer un montón de cosas que de otra manera no se podrían hacer. O una desmaterialización de una figura. Claro, porque dices, venga, desmaterializo la parte exterior, pero ¿cómo hago la interior? Sin embargo, con impresión 3D y este modelado se puede hacer. O esto, fijaros, no sé si alguien ha visto esta película, Matthew Brothers, del año 2003, este choque de dos camiones, que está hecho 100% digital, aunque construir una autopista para hacerlo, para hacer algunas escenas, en este caso es un choque digital. Este efecto acordeón y la figura, estas ondas de choque, pues ella Clever hace esto, hace un choque entre dos piezas
genera estas ondas de choque, son dos piezas que han chocado, y estas ondas de choque, ¿cómo las llevo a cabo? Pues la manera más sencilla es cojo y las imprimo en 3D, ¿vale? Es arte, claro, es que has diseñado algo en el ordenador, sí, pero en este caso el modelo lo estoy llevando a cabo, es mi enfoque. ¿Cómo represento un choque? ¿Cómo represento el tiempo? Porque esto realmente lo que está haciendo es representar tiempo. El tiempo, un instante en concreto de un choque. O por ejemplo esto, ¿cómo hago una escultura de una catarata? Pues con impresión 3D, ¿vale? Tener un modelo, en este caso es un modelo de partículas, hecho con un software de 3D, es un modelo de partículas, las partículas se comportan físicamente, ¿vale? Gravedad, fluidez, etcétera, y con ello saco un modelo tridimensional, un OBJ, un STL, y directamente lo llevo directamente a un sistema de impresión 3D. O por ejemplo esto, ¿cómo hago un volcán? Volcán, esa explosión de cenizas, pues de la misma manera. Sistema de partículas, el sistema de partículas modelado también, lo llevo a un sistema de impresión 3D. O más extremo, ¿cómo hago la escultura de una explosión nuclear? Pues lo mismo, un sistema de partículas modelado 3D, la imprimo y le coloco una lamparita por dentro para que dé un poco de luz, ¿vale? Entonces, todo esto son sistemas físicos. Estamos llevando la física al arte. De cuenta del concepto de cómo, ya no solo conservación, sino que estamos haciendo creación artística desde una interdisciplinariedad. Perdón si he dicho mal la palabra, ¿vale? Entonces, en este caso, es interdisciplinar. Tenemos varias disciplinas. Un ingeniero o un físico está llevando sus conceptos al arte, ¿vale? O, por ejemplo, una pieza, un prisma, que recibe un golpe y se desintegra en cientos de pedazos pequeños. Esto es impresión 3D. Vale. Luego, no solo eso, en este caso son modelos físicos. ¿Cómo llevo mis ideas de otra forma, en unos mundos virtuales de mi cabeza al exterior? Bueno, tenemos a este señor, Kevin Mack. Seguramente a nadie le suene, pero este señor tiene un Oscar por los mejores efectos visuales de una película que se llamaba Más allá de los sueños. No sé si alguien ha visto esta película, ¿vale? Es del año 98, fracaso comercial total y absoluto, pero a mi juicio estaba bastante bien. Se llevó el Oscar. ¿Vale? Esos mundos oníricos, que no son realmente estos, es una película muy extraña, ya os lo digo, es una película muy interesante, pero muy, muy, muy extraña, porque es poco menos que mundos irreales. Bueno, pues este artista genera estos modelos digitales, mundos digitales. Esto, en algunos casos, algunos los han comparado con los mundos surrealistas de Dalí, ¿vale? Pero hace ese tipo de piezas digitales. Esto es virtual. Pero claro, si yo quiero llevar esto al mundo físico, ¿cómo lo hago? Impresión 3D. ¿Cuál es el problema de esta comparado con la impresión 3D? El color. ¿Cómo llevo a cabo el color? Bueno, pues ya existen impresoras 3D que imprimen a todo color, no a 16 colores, no a 4 colores, sino a todo color. Hay algunas técnicas, hay un sistema que lo que hace es inyectar el polímero ya con, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, le voy a meter, pero es que ya eran demasiadas técnicas. Entonces, hace una inyección en una especie de gel, no necesita soportes, y esa inyección de plástico va con tinta, y entonces se genera todo color. Bueno, pues hace este tipo de figuras. Este tipo de figuras, esto es impresión 3D. Y ojo, impresión 3D con todo color. Ya no es imprimo en un color de filamento o imprimo en un color de resina, sino que ya hay máquinas que te permiten la impresión a todo color, ¿vale? Entonces, estos mundos de Kevin Mack los llevamos directamente a escultura, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, esta obra del 19, ¿vale? Y si convertimos un cuadro en una escultura, hemos visto antes cómo se puede convertir la Gioconda, pero ¿cómo convertiríamos los girasoles de Van Gogh en una escultura? Bueno, pues llegan estos dos señores, Rob y Nick Carter, americanos, y dicen, pues vamos a hacer el modelo tridimensional de los girasoles de Van Gogh. Ojo, hoy en día, esto cuando se hizo no se podía, pero hoy en día lo podéis hacer cualquiera. Lo metéis en un sistema de IA, por ejemplo en Messi.ai, y te convierte un cuadro en un modelo tridimensional. ¿Qué hacen esto? ¿Vale?
Entonces, modelan lo que se supone que son su interpretación, y aquí entra la interpretación. Interpretamos ese cuadro de Van Gogh y lo convertimos en esto, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros, es impresión 3D. Sí, luego tiene pintura, tiene animación, tiene pintura y demás, pero es una interpretación de aquello, ¿vale? Y luego tenemos, pues, Sophie Kahn. Sophie Kahn para mí es mi artista de referencia. Ella utiliza la imperfección de la tecnología, porque todavía tiene imperfecciones, al servicio de su propia creatividad. Entonces, ella coge modelos físicos, utiliza escáner, ¿vale? Utiliza un escáner tridimensional y va escaneando las modelos, pero a ser posible con todas las imperfecciones que aparezcan, no de la modelo, sino de la tecnología. Entonces, fijaros, busca distintas figuras, según va escaneando, se va generando, no ya directamente a 9 puntos, sino que directamente se va sacando el modelo del género digital para hacer este tipo de escultura. Claro, fijaros, es todo impresión 3D, piezas más o menos grandes, pero fijaros, imprime los soportes. Igual que hacemos impresión 3D y necesitamos soportes para las partes que están al vuelo, ella ha hecho de los soportes, ha hecho un arte en sí mismo. Entonces, estas piezas tienen dos partes. Tienen la parte de la modelo y la parte de los soportes, porque evidentemente si no tuviera soportes, nuestra pieza se nos caería. ¿Qué está diciendo? Lo primero, fijaros que las piezas no son perfectas, sino que están hechas como bloques, ¿vale? Como a cápsulas, como a escamas. Pero la parte de la gravedad sigue existiendo. O te sujeto o te caes. Ella también hace esos modelos de soportes que no son los modelos típicos de cualquier laminador de diseño de impresión 3D. ¿Vale? Fijaros, estos tiene una serie de. No se me ha quedado en negro. Una serie de retratos, ¿vale? En el que en algunos los ha dado color. Este es el modelo digital y este es el modelo físico. Y de esto sacó una colección bastante buena. Esta es una mujer que es australiana y está afincada también en Londres. O esta otra pieza, que parece que está hecha con las vendas de escayola con las que nos hacen la escayola de los brazos cuando nos rompemos un brazo. Bueno, pues es impresión 3D también. ¿Vale? Pues este artefacto. Bueno, entonces, ella hacía ese tipo de, o hace ese tipo de figuras. Claro, yo cuando hice la exposición, yo pensé, soy humano, soy imperfecto, vamos a imprimirnos en 3D. Y entonces, aproveché el escáner LIDAR que me ofrece el iPhone y lo que hice fue escanear figuras, ¿vale? Y entonces hicimos una exposición con un montón de figuras que habíamos hecho. Una de ellas es esta. Teníamos un modelo, una persona física, a la que no le di solo una pasada con el escáner, porque el escáner LIDAR en este caso no detecta puntos, y si yo muevo al modelo me detecta el punto como si fuera fotogrametría, sino que me detecta rebotes de luz. Entonces, si yo el modelo se me mueve un momento para atrás, la siguiente pasada que le dé ya no me da los mismos puntos que la primera, me da puntos distintos. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Con lo cual, se genera como una doble coraza. 2 vueltas, 2 caras. ¿Te das cuenta? Claro, ¿cómo se puede llevar a cabo esto de una manera que no sea con impresión 3D? Hay algunas obras, por ejemplo, no me acuerdo, creo que era en Nápoles, una que se llama El Desengaño, que está hecha completamente de mármol, pero es una red de pesca hecha 100% en mármol. Pero ya no tenemos esa destreza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este caso, esa doble coraza la podemos hacer directamente con impresión 3D. Esta pieza tardó como 12 días en imprimirse, de todo lo que llevaba dentro. O sea, un montón de recuerdos, creo que tú lo has visto allí, ¿vale? Entonces, esta pieza se costó muchísimo sacarla. O podemos hacer un modelo único, como es este cuadro, y sacar todas las copias que quiera. Porque para eso también puedo seriar, puedo hacer series de cuadros, puedo hacer series de piezas escultóricas o series de cuadros, ¿vale? O esta pieza en la que se trató que solo quedaran las superficies, ¿vale? O esta, una serie que puede hacer manipulación, puede coger una figura, solo un modelo, y hacerle transformaciones todas las que quiera. Entonces ahí es lo que os decía antes, es la interpretación que queramos darle a cada una de las piezas que tenemos modeladas. O este otro cuadro, que era una figura que lo que hicimos fue cortarla en 9 partes, ¿vale?
Con lo cual, y ya para terminar, lo que estamos hablando es de que todas estas tecnologías las utilizamos para generar fundamentalmente en patrimonio gemelos digitales. Podemos generar metaversos arqueológicos, es decir, mundos virtuales que podamos visitar de una manera virtual. Claro, el metaverso creo que está de capa caída, entonces vamos a hablar de realidad virtual más que de metaversos, ¿vale? De hecho, cuando Facebook incluso su parte de metaverso dijo hasta aquí hemos llegado, el metaverso, según parece, va a decaer. Pero sí que se van a poder generar mundos virtuales más cerrados que no un mundo absolutamente amplio como puede ser un metaverso. Podemos generar entornos de visitas inmersivas, como por ejemplo la que hemos visto antes del Teatro Romano de Cartagena. Podemos generar museografía inclusiva, somos ciegos, podemos tocar, o podemos democratizar la experiencia estética de forma que podamos tener piezas clásicas en nuestras propias casas, ¿vale? Al final, la conclusión es que hay un triple eje, que por un lado está el documento, que es el modelo, las herramientas que utilizamos y el lenguaje que utilizamos. Aquí hay un lenguaje especial, que es el lenguaje digital. Conservamos como creación contemporánea, la propia conservación de las piezas es una creación propia de ahora de cara al futuro, y ciencia, arte y ética en el futuro del patrimonio y la creación artística van íntimamente unidas. Con esto termino y muchas gracias. Pueden preguntarme lo que quieran. Bueno, pues yo tengo mis propias preguntas, pero casi prefiero que daros a vosotros la palabra en primer lugar. ¿No? ¿Preguntas o...? Bueno, mis alumnos dicen que soy un profesor muy bueno y que por eso nunca me preguntan nada. Sí. Bueno, pues una cosa. Nosotros hace poco nos mandaron una pieza del Museo Nacional de las Caras de las Bienaventuranzas. A la hora de imprimirlo, la malla era tan grande, que el rebanador, no recuerdo cómo lo llamado, el laminador, me decía que iba a tardar un montón en hacerlo tal. Obviamente, si yo quito esos puntos, lo traté en Blender, etc., pero claro, tiene tal nivel de detalle que incluso los propios soportes deformaban la figura. Claro. A ver. Entonces, no, lo que quería saber es un poco, o sea, creo que es una pregunta muy técnica, ¿de qué manera, o sea, qué tenemos que hacer? ¿Esperar para que se renderice? No, yo, a ver, todo depende de la necesidad de mantener esa calidad técnica en esa pieza. Si no, la solución es reducir el número de triángulos, el número de facetas. Reduces la resolución, claro, si tienes facetas de una micra, y después a lo mejor si la hago de 2 micras, ya estoy reduciendo a la mitad la capacidad de proceso que necesito para ello. Entonces, claro, todo depende de si luego la pieza va a perder mucha calidad una vez que está impresa, no la va a perder. Claro, todo esto es un límite. ¿Cuál es el objetivo de la pieza? El objetivo de la pieza es mirarlo encima. O sea, voy a mirar la pieza así a ver cómo está hecha, o la voy a mirar así. Claro, es a nivel divulgativo, ¿no? Queremos hacerlo a nivel divulgativo, pues, cuidar de la pieza. Luego, claro, a la hora de escanear figuras, no de escanear artefactos, claro, la parte interior la hueca. Sin embargo, a la hora de escanear la pieza no era totalmente paralela, claro, con lo cual se generaba a la hora de hacer el relleno una serie de problemas que nos encontramos. Claro, yo no sé hasta qué punto los organismos están interesados en que solo se vea la parte externa. Pero, claro, es que la parte interior tiene alguna utilidad, o sea, se va a ver alguien que meta la cabeza. Entonces, realmente lo que hay en el interior, lo que se debería hacer es un suavizado, suavizar toda la parte interior y olvidarse de ella, porque no tiene interés, o sea, no se va a ver. Es como, por ejemplo, los retablos. ¿Alguien ha visto un retablo por detrás? O una escultura de un retablo, o sea, que no son esculturas de bulto redondo. Esas figuras están huecas, o sea, tú las coges por detrás y lo que estás viendo por adelante, la figura perfecta con todas las formas, miras por detrás y es un hueco en el tocho de madera. Está vacía completamente. ¿Por qué? Porque la parte de atrás no se va a ver. No tiene utilidad. Y como no tiene utilidad, ¿para qué complicar la capacidad de proceso y para qué complicar después la impresión 3D? Hay software, pues, por ejemplo, hay uno gratuito que funciona bastante bien, que es MeshMixer. MeshMixer te permite suavizar superficies porque no tiene interés. Incluso MeshMixer te dice, tengo 100 millones de triángulos. Y después de reducirlos a la mitad, 0,5. O sea, multiplicas por 0,5 y lo que haces es reducirte el número de triángulos. Claro, pierdes de resolución. Otra cosa es que digas, es que esos triángulitos así los voy a hacer así.
Si los haces así, evidentemente se va a notar una superficie plana. Pero si tienes el triángulo así, con este otro te vale, dices, voy a hacerlos el triple de grandes. Has reducido la capacidad de proceso un tercio. Ya no necesitas tanto procesamiento. ¿Por qué? Porque esto es como las lonas que vemos en los edificios. Las lonas de los edificios, tú coges un catálogo de arte e imprimes las fotografías a 300 puntos por pulgada. Sin embargo, la lona que tú colocas en un edificio, de estos que son de obra, una lona gigante, gigantografía, se imprime como mucho 72 puntos por pulgada. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a mirarlo justo encima. Entonces, todo depende de a qué distancia se va a observar. Si tú vas a observar a esta distancia, dices, joder, pues es que nadie se va a poner así. Lo pones así y voy a reducir la mitad, o voy a reducir un tercio. ¿Vale? Sí. Que has hablado antes de impresoras planetarias. Sí, sintetizado por láser. Y hay otras incluso que son como soldadores con plasma. ¿Qué tipo de metales se podría...? Pues no sabría decirte. Yo creo que son aleaciones especiales, ¿no? Sí, es un polvo. Ese polvo lo ponen completamente liso, pasan el láser y solo la parte del láser es la que se solidifica. Pasan otra capa de... Entonces, cada vez que echan esa capa de polvo, va subiendo. Un punto de fusión, entonces muy alta, Sí. una temperatura muy alta. Sí, es una especie de... Sintetizado por láser es un láser bastante potente. Porque el nombre es por luz. Claro, sí. De hecho, las de resina son luz ultravioleta o incluso creo que en algunos casos es luz de RGB. Entonces la resina reacciona a la luz de RGB y lo que hace es se polimeriza. Entonces en polimerizarse se solidifica solo donde pega la luz. Donde no pega queda líquido. Claro, pero la ventaja del sintetizado por láser es que el sintetizado por láser no necesita de soportes. Las propias capas de polvo hacen de soporte, mientras que en la resina sí tienes que poner soportes sí o sí. De hecho, se pone siempre las piezas en resina, nunca se ponen completamente perpendiculares a la plataforma, sino que se ponen inclinadas para que la resina vaya cayendo hacia abajo. ¿Más? Sí. Sí, yo quería saber, digamos, la sustancia que ahora mismo no recuerdo cuál que has mencionado para suavizar. Sí, es una especie de barniz epoxi, ¿vale? De dos componentes. De hecho, es una empresa que lo comercializa de Barcelona, creo que lo fabrican ellos, pero yo he probado ya con otras resinas epoxi de dos componentes. Porque claro, evidentemente si lo dejas solo, el epoxi solidifica y fuera. Entonces, al ser de dos componentes, solo reaccionan entre sí. Esa reacción de esos dos componentes lo que hacen es elevar la temperatura. O sea, ya no es que solo la resina como barniz quede brillante y quede completamente liso, sino que lo que hace es además fundir el PLA, ¿vale? En otros materiales que tengan un punto de fusión más alto, evidentemente no funciona. Pero para el PLA funciona bastante bien. De hecho, esto está hecho con esa resina. Entonces, en algunos casos, esto que se ve aquí es defecto de la máquina que yo utilicé en ese momento. ¿Vale? Utilicé una máquina que no estaba del todo bien calibrada, porque es una máquina bastante grande, eran 12 días. De hecho, esto se hizo en pandemia. En pandemia teníamos mucho tiempo y la vecina de arriba no estaba muy contenta porque tenía 5 máquinas haciendo ruido, sobre todo por la noche. Porque claro, esto tardó 12 días en imprimirse. Después de muchos intentos, porque toda esta parte está hueca. Es lo que tú me decías, ¿se va a ver o no se va a ver? Vale, tengo partes por dentro que no se ven, pero es que estas partes sí que se veían, y además eran partes muy complejas, con muchos recovecos y demás. Y entonces, se me caían los soportes. Era un filamento, era un PLA, seda, cobre. O sea, el seda requiere de temperatura especial, velocidad especial y demás. Entonces, yo no lo había configurado como tenía que configurar y se me caía. Entonces, iba cortando trocitos de filamento y con un mechero los prendía a fuego y los iba sujetando unos con otros. Iba haciendo como estructuras sobre la marcha, porque es que se me caían las piezas. Y de hecho, esta pieza se llevó, yo qué sé, 4 bobinas, de las cuales 3 fueron a la basura. Porque se cayó la pieza. Esa parte artesanal no está reconocida. No, pero, a ver, pero es una cosa, eso es una chapuza. Eso es una chapuza por hacer mal las cosas, por hacerlas complejas. O sea, eso de colocar los soportes a mano, el problema de eso es que además, a ver, dicen que no debes dejar las máquinas sin supervisión. Pero ¿quién va a estar 12 días mirando una máquina? Claro, ojo, en cierto aspecto tienen razón. De hecho, en una ocasión se le prendió fuego una máquina. ¿Por qué? Porque tenía un firmware antiguo, el firmware antiguo no tenía protección contra sobretensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si falla el termistor, falla el sensor de temperatura,
la máquina está venga a meter corriente al cartucho del captor, venga a meter corriente para subir la temperatura, pero es que el termistor no está leyendo la temperatura correcta. Está venga a meter, llega un momento que se prende fuego. Entonces, hoy en día, los firmwares tienen un sistema de protección que es, si te meto corriente pero no tengo variación de temperatura, para la máquina. Ya está. Aquella era una Tron XI, pero era una Core XI, era cuadrada. La Core XI lo que hace es mover el eje Z hacia arriba y abajo, mientras que las normales, las que sean las normales, lo que hacen es mover la plataforma en horizontal. En este caso se movía hacia abajo. Y el cabezal se movía en X y en Y. Sí. No, mi pregunta sobre esta resina es si, digamos, requiere alguna... ¿Es peligrosa, genera gases? No, mientras no te la bebas, no la pongas encima de la mano, porque, o sea, si te la echas encima te vas a quemar. O sea, cuando eso reacciona genera calor. Entonces, ese es el peligro, que te caiga encima. A ver, normalmente eso se trata con guantes, los sistemas de protección, guantes para que si te cae algo en una mano, inmediatamente te quitas los guantes y ya está. Porque claro, encima es pegajosa. Lo haces esa resina, es pegajosa, se pega y eso puede generar una quemadura. ¿Vale? De hecho, se da con una especie no se da con pincel, sino que se da con una espátula de espuma. Una espátula de espuma que luego va a la basura porque queda regia, claro. Si he entendido bien, la impresión esta a todo color utiliza PLA también. No, eso es líquido. O sea, es un líquido que tienes un tanque de un gel transparente. Entonces, lo que hace es una aguja, la mete dentro del gel y se va moviendo dentro del gel. El gel tiene suficiente fluidez como para no detener el movimiento de la aguja, pero suficiente viscosidad como para que la pieza no se te caiga para abajo. Entonces, esa aguja va soltando el material ya con color, ¿vale? También hay otras impresoras, y estas las he visto hace poco, que es una impresora normal cartesiana, pero lo que hace es, te pega una pasada de PLA y te pega una pasada con inyección de tinta. Entonces va capa a capa, inyectando tinta en cada capa. Claro, cuando llega a los bordes, esa inyección de tinta deja el color, y según va subiendo las capas, la siguiente capa primero echa el PLA, luego echa la tinta, más que nada para que el PLA se entienda. Porque el software de la máquina sabe exactamente qué centímetro del filamento antes de imprimir va a estar en cada parte de la máquina. Es decir, se podría pintar el filamento antes de que salga sabiendo... A ver, eso es súper problemático. ¿Por qué? Porque piensa, de hecho yo no creo que eso funcione así. Piensa que eso lleva un tornillo, ¿cómo se dice? Estriado. Ese tornillo estriado, si tiene el filamento resistencia, puede saltar estrías. De hecho, muchas veces cuando la máquina se atasca, oyes clac, clac, clac. ¿Por qué? Porque está saltando las estrías del filamento. El filamento no se está moviendo. Entonces, yo creo que eso no funciona así. Es imposible porque, aunque te digan que está empujando todo lo que tiene que empujar, siempre en algún momento puede saltar una estría. Con lo cual ya has perdido la sincronización y ya eso no. Ya me parecía a mí que no podía. En relación con la misma pregunta que he hecho, digamos, el último modelo que has descrito, que iría pintando después de aplicar el PLA, Sí. eso, por ejemplo, impediría luego aplicar una de estas resinas, porque se comería la pintura. Exactamente, pero tú podrías aplicar un barniz para que te quedara brillante. Pero lo que no No, soluciona... las líneas se te van a ver porque claro, si tú metes esta resina epoxi, lo que hace es fundir la capa. Entonces, al fundir la capa, la pintura se va a ir pasando de una capa a otra. O sea, eso no... Claro, esto es como todo. Hay algunas que tienen unos pros y otras que tienen unos contras. Y otra pregunta es bastante, aquí se me da el primero importante. Si tú tienes una impresión digital de un objeto curvo, por ejemplo, ¿cómo podrías imprimir las imágenes que están en el original en tu... A ver, eso se hace directamente en el modelado. En el modelado lo que aplicas es un texturizado. O sea, quieres que en el elemento curvo, lo que estás haciendo es como cuando tú modelas, imagínate que modelamos esta pieza, pero le damos esta textura. Imagínate este modelo. Entonces, esa textura está aplicada superficialmente. Y entonces lo que hace es saber los colores en RGB que tiene superficialmente. En este caso, creo que la máquina lo que hace es una conversión a cémica, porque cuando se imprime con tinta es cémica, ¿vale? Entonces, hace una conversión y entonces dice, en este punto el píxel tiene estos valores, en este otro punto tiene estos valores. Entonces va haciendo esa mezcla de color sobre la marcha, igual que cuando imprimes una fotografía. ¿Y qué tipo de impresora puede hacer?
Es una especial que están todavía, yo creo que están todavía en fase de pruebas, pero ya están imprimiendo en todo juego. Pues una cosa, mientras estaba escuchando, la verdad es que esta es la típica comunicación en la que no es imposible aburrirse, porque están ocurriendo cosas todo el rato. Y mientras estabas hablando, yo estaba pensando, ¿qué diferencia entre este mundo del que nos estás hablando y el mundo actual? Ahora la gente recorre el mundo para sacarse fotos delante de los monumentos. De hecho, ahora busco una cosa, es que la tengo en el ordenador, si no te iba a poner una cosita de un artista que ahora la busco. Sí, lo que me estaba dando la impresión es que esto de los selfies, puesto que estamos continuamente monitorizados, nos están sacando imágenes desde varias cámaras a la vez, yo creo que ya el selfie no tiene sentido, porque le pides a la autoridad que te dé una foto de ti mismo el día 30 cuando estabas aquí, pero no solo eso, quiero decir que lo próximo será la reconstrucción virtual en 3D de cualquier situación que se esté dando en cualquier momento. Ahora te puedo decir cómo era la plaza de Callao a las 3:30 de la tarde, tal, y te puede reconstruir sí. en 3D. Sí, claro. El tema que dices tú de los selfies, que es que no me acuerdo cómo se llama el artista. Sé que se lo presento a mis alumnos de gráfica del entorno en tercero. Hay un artista que se dedica a coger miles y miles y miles de fotografías de lo mismo. ¿Quién está en París? Más o menos baja. París, 1, 2, ¿aquí más? 3, 4. Está en Trocadero, ¿verdad que sí? ¿Qué fotografía habéis sacado? Torre Eiffel. O sea, Torre Eiffel, Río, Trocadero. A que si cogéis todos la foto que habéis sacado es la misma fotografía. La misma. Entonces esta chica lo que hace es coge miles de fotografías y las superpone. Entonces parece que es una especie de cuadro impresionista en el que la Torre Eiffel se ve desdibujada y ella propone que se genere una app que cuando tú veas a Trocadero te impida sacar la fotografía porque ya existe. Porque estás saturando la red de la misma fotografía permanentemente, porque es todo postureo. Te sacas la foto, la colocas en Instagram. Entonces, te encuentras en Internet millones y millones y millones de fotografías iguales. Entonces ella aboga porque los teléfonos móviles lleven una aplicación o lleven un plugin o algo que cuando vas a sacar el Trocadero te diga la leche, no puedes. O sea, no puedes sacar esta fotografía. ¿Por qué? Porque ya está, toma. Totalmente, sí, no, claro, pero es todo postureo. Esto es como cuando yo veo ahora estas sesiones de DJs, que están DJ, venga a poner música, y todo el mundo con el móvil así. Solo graban con el móvil. Ostras, no vas a escuchar música, no vas a hacerlo bien. No. O sea, ves miles de personas con el móvil así, y no les ves saltando, no les ves bailando. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y la verdad que me ha encantado. Muchas gracias.